qué bueno es el Señor. Y el Señor nos ha dado otro día más para poder escuchar de su palabra. Muy bienvenidos a los que están viéndonos a través de las redes sociales. Y hemos estado hablando de alineando nuestros pensamientos con Dios. Tenemos que alinear, poner en posición nuestros pensamientos con Dios. Y estamos en Génesis capítulo 3 y deje su dedito por ahí, porque vamos a ir sobre las preguntas que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Este hombre estaba en su apartamento y se estaba mudando y estaba tratando de sacar un piano. Y vino el vecino que vivía en un piso más arriba que el de él y estaba bajando y empezó a ayudar al vecino con el piano y se quedaba y estaban ahí sufriendo y sudando con el piano en la puerta y buscando y entonces el vecino, bueno, no, para un momento y así sudando, así se seca el sudor de la frente, le dice, qué difícil se nos ha hecho sacar este piano, meter este piano para adentro, ¿no? Y el vecino le dice, no, si es que no lo quiero sacar. Lo quiero meter, no lo quiero entrar, lo quiero sacar del apartamento. Y hubo una falta de comunicación y por la falta de comunicación los dos pasaron más trabajo de lo que deberían pasar, ¿verdad? Y hermano, nosotros tenemos que estar en un mismo pensar con Cristo. Jesús hizo una oración que seamos nosotros como iglesia, que seamos uno con Él, con Dios, así como Jesucristo lo fue con el Dios Padre, ¿no? Y el estar en un solo pensamiento es bien importante porque nos ahorra tiempo, nos ahorra hacer esfuerzos de más, nos ahorra dolores de cabeza. Los pensamientos de Jesús hacen que la vida de nuestra aquí en la tierra sea más fácil. Tenemos que aprender de Cristo. La palabra nos dice, vamos a buscarlo en Mateo capítulo 11. Deje su dedito ahí en Génesis capítulo 3, márquelo. Póngale el bolígrafo, el lápiz, un papel o algo y vamos a buscar Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30 y vamos a leer lo que nos dice Jesucristo mismo por su propia palabra. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros adquirimos los pensamientos de Cristo, la vida se hace un poco más fácil. Porque mi yugo es fácil, dice el versículo 30, y ligera mi carga. Sí hay una carga, sí hay un yugo. Hay varios, ¿verdad? Hay varias cargas. Pero la carga que Cristo nos está hablando aquí es una carga que es ligera, fácil, que uno puede llevar. El aprender de Cristo hace que las cosas fluyan fácilmente. La vida con Dios en el principio era tan y tan fácil. Cuando leemos capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, vemos que todo era sostenido por la misericordia y la gloria del Señor. Y la vida con Dios en el principio era tan fácil. Esa es la hermana Inírida. Sí. Y la vida con Dios en el principio era tan fácil que la carga que había era del árbol del conocimiento. Había tanta carga en ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, que el Señor le dice al hombre, no comas de ese árbol. Lo que había era un solo mandamiento. Mire si era tan fácil que lo que había en el principio era un solo mandamiento. Un solo mandamiento. El Señor sí le dio unas instrucciones al hombre, labrarás la tierra, vas a cuidar el lugar que te doy, pero sobre todas las cosas no comerás de este árbol, porque el día que de él comiereis, ciertamente, cuando Dios dice ciertamente, es que es una verdad absoluta, no hay otro camino. Ciertamente, la realidad es que vas a morir. Y parte de esto es que también el hombre tuviese conocimiento única y exclusivamente de parte de Dios.
Por ahí hay mucho. Usted prende la televisión y va a un canal de noticias y te dicen una cosa, vas, cambias al otro, el otro te dice otra cosa, vas, cambias al otro, te dice otra, llegas al carro, prendes el radio, te está diciendo otra cosa, y hay mucho conocimiento allá afuera. Mucho conocimiento. Pero Dios no quiere que nosotros obtengamos ese conocimiento que viene del mundo. Dios quiere que la información que obtengamos para vivir en la tierra venga única y exclusivamente de Él, solamente de Él. Por eso es que tenemos que alinear nuestros pensamientos con Dios. Esto lo que significa es no conocer, no tomar, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo voy a explicar un poquito más a fondo. La semana pasada empezamos a hablar sobre una de las preguntas, la primera pregunta que Dios le hace al hombre después de que pecó, después de que desobedeció, le dice, ¿dónde estás tú? Y lidiamos con esa pregunta y hablamos de que no era una pregunta de lugar específicamente, sino de posición. El hombre estaba fuera de la posición que Dios le había puesto. Y esa es la pregunta. Y hoy Dios nos hace otra pregunta. ¿Quién te enseñó? La semana pasada hablamos de ¿dónde estás tú? Y ahora dice, ¿quién te enseñó? ¿Verdad? Cuando ellos pecaron, en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, de Génesis, el versículo 11 dice, ¿quién te enseñó? Él dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó el espíritu de temor? ¿Quién te enseñó estas cosas para que te escondieras de mi voz? ¿Quién te enseñó? Y para poder entender un poco mejor esto, tenemos que hablar de la fe. Es necesario que hablemos un poco sobre la fe. ¿Qué es la fe? La fe quiere decir confianza. Confianza. No uso la palabra creer, que fue una de las palabras que se tradujo al griego, ¿verdad? En el pistis, en la palabra creer, porque ya la palabra creer hoy en día ha perdido su fuerza. El creer es como que no es que yo creo, es que yo creo que sí, como que dudando, ¿verdad? Ha perdido la fuerza esa palabra creer. La fe significa confianza, eso es lo que quiere decir. O sea, la fe, la confianza, dice en Romanos capítulo 3, 10, versículo 17, que la confianza viene por el oír. ¿Verdad? La fe viene por el oír. Si cambiamos, si ponemos en lugar de la fe, ponemos en lugar la confianza. La confianza viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pero hay muchas palabras, ¿verdad? Hay mucho conocimiento por allá afuera, porque de acuerdo a Génesis capítulo 3, un poquito más anteriormente, la mujer estaba escuchando también y puso su confianza en lo que la serpiente puso. O sea que el detalle, la base es que nuestra confianza, lo que nosotros vamos a confiar en, va a ser en aquellas cosas que nosotros escuchamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado en las cosas que escuchamos, tenemos que tener discernimiento, el Espíritu de Dios, ¿ya? Y para poder tener confianza, o sea, para poder tener confianza, depositar nuestra fe o nuestra confianza en lo que oímos, esa palabra debe de ser depositada en el corazón. O sea, para que usted escuche algo, ¿verdad? Hay gente que son rapiditos para que le entren las cosas por un oído y le salgan por el otro. Uno le dice a los niños, a los hijos de uno, ¿verdad? Dice, mira, no hagas esto. Y eso es como se le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Entonces, para poder que nuestros hijos tengan esa confianza en lo que nosotros le decimos, esa palabra que nosotros le damos tiene que llegar al corazón. Tiene que ser depositada en nuestro corazón. Por eso Jesús le dice a la iglesia, nos dice a todos nosotros, el que tiene oídos para oír. O sea que todo el mundo tiene oídos, pero no para oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El que tenga oídos para oír, o escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde el Espíritu de Dios, donde Jesucristo mismo le está hablando a las iglesias. El que tiene oídos para oír, o sea que todos tenemos oídos, pero no todos
Muchos lo tienen los oídos para llevar cerilla, ¿no? Cositas así. Pero no específicamente para oír o que es lo que escuchamos llegue a nuestro corazón. Ahí es que está el detalle. Muchos estamos en la misma iglesia y estamos escuchando la misma palabra y hay muchos que esa palabra les va a llegar al corazón, va a ser depositada en el corazón y hay otros que no. En otras palabras, el que escucha la palabra de Dios para confiar en ella, ese es el que a Dios se le revela. A ese es al que Dios le revela las cosas, ¿verdad? Deuteronomio 29:29 nos dice que hay cosas secretas que son solamente para Dios, pero hay otras que Dios las quiere revelar a los que se les acercan a Dios, y cuando nos acercamos, nos alineamos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, Dios revela cosas a nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cómo es que Dios sabe que hemos confiado en Él? Que hemos confiado en su palabra. ¿Cómo Él sabe? Cuando practicamos lo que Él ha depositado en nuestros corazones. Cuando uno practica lo que el Señor nos dice a nosotros, lo escuchamos, llega a nuestro corazón y de nuestro corazón uno lo practica. El que practica la palabra de Dios busca en el libro de la Constitución de mi país. Usted sabe que yo tengo en mi país un libro de Constitución. Yo soy puertorriqueño, pero no soy de Puerto Rico. Yo me mudé de residencia. Yo tengo residencia en el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene su constitución. Y su constitución dice, en el libro de los Salmos, sección 27, artículo 3, nos dice que aunque un ejército acampen contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque uno esté enfermo, aunque uno le pase lo que le pase, cuando uno tiene la palabra del Señor dentro del corazón y sabe y pone su confianza en la palabra de Dios, sabe que estamos guardados, sabe que podemos confiar en eso. No es lo mismo estar en una cama tendido sin Dios que en una cama tendido con Dios, porque eso nos trae paz. Aunque estemos enfermos, aunque estemos, ¿verdad?, pasando por el momento que sea que estemos pasando. Dios está si confiamos en Dios, Dios está con nosotros en las buenas y también está en las no tan buenas. Amén, ¿verdad? Porque todo nos ayuda para bien. A los que aman y ponen su confianza en la palabra de Dios. Por eso Proverbios 23:7 nos dice que el pensamiento de su corazón, porque cuál es el pensamiento del corazón del hombre, así el tal es. El tal es. O sea que usted es la suma total, nos dice Proverbios 23, versículo 7, que la suma total de lo que usted, como usted actúa, como usted piensa, es lo que usted tiene en su corazón. Usted va a actuar de acuerdo a lo que usted tiene en su corazón. Amén. Por eso es que encontramos muchos conflictos dentro de nosotros cuando el Espíritu de Dios nos dice cosas que van en contra de lo que hemos aprendido anteriormente, ¿verdad? Nos encontramos los cananeos, jebuseos, pensamientos ahí que, olvídate, eso es lo que Dios le dijo a Josué: ten cuidado de no hacer lo que... Y allí te vas a encontrar al eteo, al cananeo, al hormigueo, al pereceo. Sultano y perencejo, ¿verdad? Dicen. Te vas a encontrar, ¿qué es lo que Dios le estaba queriendo decir a esa nueva nación? Que te vas a encontrar con tantos pensamientos allí, que tengas cuidado con lo que oyes, que no llegue a tu corazón, para que entonces el Espíritu Santo de Dios que está en ti sea entristecido. Y la pregunta que Dios nos hace en el día de hoy es: ¿quién te enseñó? Esa es la pregunta que Dios, es una pregunta para que usted se la conteste de adentro para afuera. ¿Quién te enseñó? En Génesis capítulo 15, versículo 6, nos dice que Abraham creyó. Ahí es que está la palabra fe, ahí está la palabra confianza. La palabra ahí es fe. Abraham tuvo fe, o sea, refiriéndose a que puso su confianza en el Creador. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Okay? Abraham tuvo que poner su confianza en la palabra de Dios
para obtener la promesa. Para obtener la promesa. Si Abraham no hubiese puesto la confianza en Dios, la palabra que recibió de Dios, él no hubiese recibido la promesa, no hubiese existido Israel, ni Isaac, ¿verdad? El padre de Abraham, de Isaac y de Israel, ¿no? En los pensamientos de Abraham habían pensamientos caldeos. Hermano, y si usted lee la historia de esa gente, wow, ellos tenían un Dios de oro, con las manos así, uno de tantos, con las manos así, y ponían a los niños, y sonaban tambores, y calentaban el horno. ¿Usted se acuerda cuando calentaban los hornos que metían dentro de un burro, dentro de un buey? Lo metían y lo calentaban. Así, ese mismo pensamiento era pensamiento de aquel tiempo. Y los ponían, y mientras más duro el niño lloraba, hermano, más le daban duro al drum, al sonido, a la percusión, para que no se escuchara el grito de los niños, hermano. Mire si esa gente eran sanguinarios, imagínense. Y entonces por eso es que Dios los quiso sacar de ese lugar. Pero entonces los que no creen en Dios y quieren poner a uno, le dicen, pero ¿cómo Dios permite tanto mal en el mundo? Y dice, bueno, si Dios hace, o sea, en aquel tiempo Dios iba a hacer algo por el mal, y entonces te quejas porque Dios es malo. Entonces si no hace nada también no se pueden vivir en los dos lados. No se puede vivir en el árbol bien y en el árbol del mal. Hay que vivir al Espíritu de Dios, por revelación de Dios, no por lo que el hombre dice. Amén. Y Abraham venía de este lugar donde había muchos dioses. Cuenta la historia de que Abraham empezó en búsqueda, ¿verdad? Sentía ese fuego de buscar al verdadero Dios y creador. Y mirando así, estaba de noche y miró la luna y dice, wow, la luna tiene que ser Dios, qué grande. Y se fue a acostar a dormir. Al otro día se levantó, vio el sol grande. Dice, no, el sol tiene que ser Dios. Wow. Y se puso, el Espíritu Santo empezó a trabajar en él y dice, no, pero entonces, ¿quién creó el sol? Wow, a ese es el que yo voy a buscar. Y vio allí, estaba el papá, Tarek, tenía muchas figuritas de angelitos y de cositas, ¿verdad? Que hacen esas personas de dioses. Y allá viene Abraham, coge un marrón hecho de piedra y rompe uno de esas figuras. Y cuando rompe esa figura, adelante había un angelito así. Y él viene, coge y le pone el marrón al angelito en las manos. Y cuando el papá llega y dice, pero ¿y quién me rompió todas estas figuras? Y Abraham le dice, bueno, no sé, pregúntale al ángel que tú tienes ahí. ¿Pero qué el ángel? Si eso es de yeso, eso no hace nada. Ah, eso no hace nada. Y esas son las cosas que tú adoras. Esas son las cosas que tú buscas, que tú piensas que van más arriba de ti. Hermano, y tenemos que pensar en esto. Y Abraham estaba en búsqueda de Dios. Abraham puso su confianza en la palabra que recibió de parte de Dios. El sacar los viejos pensamientos de nuestra alma para adquirir los pensamientos de Dios y dejarnos guiar por sus caminos. Nos hace esto, cuando hacemos esto nos hace nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué pasa? Por osmosis, no, usted tiene que coger y lea la palabra, busque del Señor. Si no buscamos del Señor, si nuestro espíritu se salva, pero entonces nuestra vida aquí vamos a seguir tropezando y vamos a seguir teniendo temores y vamos a seguir teniendo cosas, hermanos, que vamos a cuestionarnos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? Porque no buscamos de la voluntad de Dios, no buscamos en el libro de la Constitución. Cuando usted va de un país hacia otro, yo no puedo venir con las costumbres de Puerto Rico aquí a los Estados Unidos, porque la Constitución en Puerto Rico dice, la ley en Puerto Rico dice una cosa y aquí dicen otras. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Estudiar las leyes del lugar donde yo estoy. Y si estamos navegando y buscando y caminando por el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar lo que dice la Constitución del reino de Dios. ¿Cómo dice la palabra Jesucristo? Cuando ores así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Aquí a nosotros nos han enseñado a nosotros ir al reino. Nosotros no, y Jesucristo dice, no, estás orando mal.
Que venga el reino de Dios aquí, que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, en la tierra, aquí nosotros, en nuestro hogar, en el trabajo, en donde quiera que estemos, hermano. La maldad está por ahí en todos lados, hermano. Usted no va a cambiar a todo el mundo, pero a los que Dios le envía a usted, a donde Dios le envía a usted, empieza a sembrar la semilla de la palabra del Señor. Usted no va a cambiar el mundo, hermano. Usted no es Cristo Jesús, pero Cristo lo cambió a usted, y en donde usted, Dios lo puso, en la posición que Dios lo puso, Dios te quiere encontrar y te quiere decir que te enseñé yo. No en dónde aprendiste, ni en dónde estás tú. Ese es el detalle. Porque yo, dice el Señor, el Creador, no te las he enseñado. Yo no te he enseñado cosas que no vengan de parte de mí, que vengan del mundo. ¿Quién te enseñó? Y si Dios nos hace esta pregunta, como se la hizo a Adán, si Dios nos hace esta pregunta, significa que estamos obteniendo información de una fuente que no viene de Dios, de un lugar ajeno a Dios. Si queremos la vida abundante, ¿quién quiere la vida abundante que tiene el Señor? Si queremos la vida abundante que se encuentra en Cristo Jesús, debemos ser reprogramados. Nuestra mente tiene que ser reprogramada con el Espíritu Santo de Dios. A cada uno lo va a programar de diferente manera, como Él quiere y cuando Él quiere, porque todo esto es si Dios quiere. ¿Cierto o no es cierto? No cuando yo quiera. Hemos sido programados, hermanos, con un sistema que no viene de Dios. Abraham ya era viejo para tener hijos. Y cojo, por ejemplo, a Abraham, ¿verdad? Porque Abraham es el padre de la fe, el padre de la confianza, ¿verdad? Y ya él era viejo, hermano, y ya en ese tiempo no existía ni la Viagra. Amén. Se la pudieron haber inventado en aquel tiempo, la pudieron usar, pero no estaba, eso no estaba, hermano. Eso no estaba. Ya estaba viejísimo. Y Dios le prometió una tierra que él no había visto y una nación grande que vendría de su descendencia, descendería de él. ¿Qué cosas Dios te ha prometido? Que a causa de pensamientos hemos puesto en duda la gracia del Señor y la misericordia y que Dios puede en nosotros. En Génesis capítulo 3, versículo 10, dice, Adán le dice a Dios después de que comió del árbol del conocimiento, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Ya el Espíritu del Señor no me estaba cubriendo, ya la misericordia del Señor no me estaba cubriendo, ya la gracia de Dios no me estaba cubriendo. Y me escondí. Y me escondí. ¿Por qué razón no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Por qué razón no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Será porque estamos fuera de posición? Lo que hablamos, eso fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Será porque el sistema de este mundo nos dio a conocer el espíritu de temor? Y ahora tenemos miedo a fracasar. Porque, hermano, la palabra dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, de cobardía. ¿Quién nos enseña a ser cobarde? ¿Quién nos enseña a temer, a buscar, a escondernos? Jesús estaba hablando una vez con los religiosos en aquel tiempo. Y esto vamos a buscarlo en una parábola, en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32. Mateo 21, versículo 28 al 32. Cuando llegue ahí, diga amén. Amén, gloria a Dios. Estamos, óigame, hermano. Y Jesucristo dice, ¿qué os parece? ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después se arrepintió. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, mira hijo, ve a trabajar en mi viña. ¿Y qué le dijo? Le respondió, sí, señor, voy. Claro, aquí estoy, señor, rapidito. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero, ¿verdad? Los religiosos, primero, Señor. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después. ¿Para qué? Para confiar, para creer, para confiar. Entonces, ¿quién es más fracasado? ¿El que escucha e intenta hacer lo que el Creador le pide y fracasa? ¿O el que escucha y no lo intenta y no hace nada y se queja? No, porque la cosa es que no, si no hace nada está bien, pero que no hagan nada y me quejo porque no estoy haciendo nada, pues muévete. ¿Quién es mejor uno, ¿verdad? Hacer las cosas que Dios nos manda, aunque pensemos, mire hermano, ustedes saben cuántas veces, y se lo digo que este es mi testimonio lo que me pasó a mí. Yo traté de pasar el examen ese de contratista como, hermano, usted no tiene ni idea cuántas veces no fracasé. Pero ¿qué pasa? Yo voy a hacer lo que Dios me pida que yo haga en su justicia, y si fracaso, la Constitución de mi país dice en el libro de los Proverbios, sección 24, artículo 16, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. O sea que no es cuestión de caernos. Dios mismo sabe que nos vamos a caer. Dios mismo nos está diciendo, puede ser, por culpa de lo que hizo Adán y Eva ya en el principio, van a pasar estas cosas. Pero estas cosas son necesarias porque si las cogemos con una mentalidad que nos da el Espíritu Santo, con la mente de Cristo, es decir, aquí yo voy a aprender. De esta caída voy a aprender. Y entonces luego le pido al Señor que me dé más fuerza todavía. Y usted sabe que el Señor, que cuando uno le pide al Señor sabiduría, el Señor se la da a uno sin reproche, en abundancia. Bueno, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Lo que ocurrió en el huerto del Edén no fue un juicio de parte de Dios, aunque debió haber sido un juicio. Aunque debió haber sido un juicio, ¿verdad? Porque él le dijo, ciertamente morirás. Más bien fue la misericordia de Dios sobre el hombre. La ley es ley. Y esto lo hemos hablado varias veces anteriormente. Si usted conoce la ley de la gravedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la ley de la gravedad? Que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Verdad? Tenemos que estar con los pies pegaditos en la tierra. Si usted va a un edificio y se tira de un 10º piso desafiando la ley, ¿quién lo mata a usted? ¿Dios o la ley? La ley. Porque la ley de la gravedad dice que todo lo que sube tiene que bajar, y si se tira de un 10º piso se va a dar, se va a dar duro en el cemento. Se va a dar duro en el cemento. Entonces, ¿qué hizo Dios en el jardín de Edén? Dios paró a la ley de hacer justicia. Porque la ley, cuando Dios habla algo en la Biblia, se hace ley. Y el enemigo, Satanás, sabía que, bueno, que una vez Dios habla, si él vivía con el Señor, vive todavía, está en ese ambiente. Y él sabe que si Dios dice algo, se convierte en ley, y esa ley Dios no la puede quebrantar. ¿Y qué hizo Dios? Dios paró a la ley de matar a Adán y a Eva. Y usted dirá, pero es que por culpa de esa gente ahora yo tengo que trabajar y sudar la gota gorda y la mujer tiene que parir con dolores. Bueno, sí, tiene en parte razón, hay una cierta verdad en eso, pero la gracia de Dios es más grande. Y Él está esperando que tomemos la decisión de alinearnos con sus pensamientos para darnos paz, para darnos el gozo eterno y su preciosa y divina presencia, así como lo estuvo Adán y Eva antes de que desobedecieran. Juicio sería que en aquel entonces los dos dejaran de existir. Eso hubiese sido juicio. Pero porque Dios es bueno, qué bueno que Dios no piensa como el hombre, hermano. Yo le doy gracias a Dios todos los días de que los pensamientos del Señor son más altos que los pensamientos que los hombres tienen en contra de uno. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Él nos ha dado una oportunidad para que nos podamos acercar a Él sin temor y sin estar avergonzados.
Por eso Él envió a Cristo. Y todo aquel que se viste de Cristo puede entrar ante la presencia de Dios y obtener el verdadero conocimiento que viene de lo alto. La fuente de información que yo obtenía antes de venir a los pies del Señor, era del árbol del conocimiento del mundo, porque era lo único que yo sabía. Ahora el conocimiento que yo obtengo es del árbol de vida, el árbol de vida que me dio Dios en Cristo Jesús, gracias a lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora Él nos dice, esfuérzate y sé valiente para que cuides y hagas conforme al conocimiento que Dios te ha revelado. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, nos dice Pablo, ¿verdad? Y es cierto, lo leemos aquí en Génesis capítulo 3. Dios no nos dio ese espíritu. Dios está con nosotros, nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Dice Mateo, qué bueno, el Señor está con nosotros. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está aquí con nosotros, hermano. Y yo, aunque yo me caiga, me pele las rodillas haciendo su voluntad, siempre, con las rodillas peladas, los codos pelados y todo acá en el piso ahí, siempre puedo contar con la misericordia del Señor. El Señor me levanta, me limpia con su sangre preciosa. Dice, Jesucristo me viene, ahí está el Espíritu Santo, ahí vamos a dar una sanadita, ahí sana, culita de rana. Si no sana hoy, sana mañana. Y vamos, y seguimos. Tenemos que seguir con nuestra mirada puesta arriba, porque si nos miramos los codos y las rodillas, hermano, no vamos para ningún lado. Tenemos que seguir con nuestra mirada puesta en Dios. Gracias, Señor, porque su misericordia es mejor que la vida. Mis labios lo alabarán y alzaré mis manos en el nombre de Dios. Salmo 63, ¿verdad? Necesitamos transformar nuestras mentes con la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Le dijo Pablo a los Corintios, nosotros tenemos, el mundo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Es triste que nosotros tengamos la mente de Cristo y sigamos actuando con los pensamientos como piensa el mundo. Podemos volver al principio, hermano. Esta es una oportunidad para cada uno de nosotros. Usted sabe que al principio, dice la palabra, que Dios se paseaba al aire del día con Adán. Iban para arriba y para abajo y Dios estaba ahí con Adán. Y Dios le puso todos los animales de frente a Adán y Adán le puso nombre a cada uno. Y dice, mira, y el Señor empezaba a revelarle las cosas a Adán, frente a frente, la presencia del Señor. Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esta fue la meta de Jesús para con nosotros, que heredemos nuevamente el reino que Dios había preparado para nosotros desde el principio. Mateo 25:34. ¿Cómo lo podemos heredar? Pues esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es, oye, pastor, yo quiero heredar eso, yo quiero estar sin espíritu de temor. ¿Cómo lo podemos heredar? Cuando practicamos los pensamientos del Señor. Eso es lo que significa poner nuestra fe en acción. La fe se mide por nuestro caminar, no por lo que escuchamos. Y ahí es que llegan las pruebas. Y el Señor va a probarnos, hermanos. Esté preparado para la prueba. Y alaba al Señor cuando esté todo bien, porque es bueno. Pero hay que alabarlo también cuando no vayan tan bien. Hay que alabarlo también. Amén. Antes yo practicaba el pecado, ahora practico los pensamientos del Salvador Jesucristo que puso en mi corazón. Y déjeme decirle, hermano, que no hay nada más delicioso, más tranquilo, más placentero, más gozoso, más amoroso que hacer la voluntad de Dios. Y así, haciendo la voluntad del Señor, yo tengo la certeza de que cuando llegue el momento de estar delante de su presencia, no voy a ser avergonzado y pueda llegar delante de Él con gozo, con paz, y pueda obtener la promesa que Él tiene para mí desde el principio. Nuevos cielos, nueva tierra, y vivir delante de su presencia por una eternidad.
¿Quién quiere eso? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque desde un principio, mi Dios, eso es lo que tú has querido con cada uno de nosotros, que nosotros vivamos para siempre delante de tu presencia, buscando las cosas tuyas, buscando la revelación que viene de parte de ti, mi Señor, viviendo sabiamente con la sabiduría que viene de lo alto. Gracias, mi Señor, porque esta oportunidad, Señor, para amado, que tú nos has dado, no la queremos echar a perder, mi Señor. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos, Señor, a entender, a poner la confianza de que cuando estamos contigo no hay nadie que esté en contra de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo, mi Dios para amado, que tu carga es ligera, tu yugo es fácil, que todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros son pensamientos de paz para darnos las cosas que nosotros te pidamos a ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Y aunque no recibamos nada, mi Dios, sabemos y podemos confiar de que vamos a estar delante de tu presencia y que nos vamos a gozar cuando llegue el día, cuando llegue el momento, cuando llegue, Señor, para amado, ese momento glorioso. Yo quisiera, mi Dios para amado, que tú me digas, bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, Señor, no por lo mucho, sino porque estaremos delante de tu presencia, Señor, y ahí tú nos vas a mostrar tu corazón, ahí tú nos vas a mostrar tu palabra, ahí tú vamos a estar cara a cara contigo, mi Señor, para que tú nos digas cómo es que estas nuevas cosas que tú vas a hacer, las vamos a manejar, las vamos a administrar en tu nombre. Te damos gracias, Señor. Que cada uno, Señor, para amado, de esta palabra, mi Dios, que tú nos has dado a nosotros, mi Señor, primeramente a mí, Señor, para amado, que la pueda poner en práctica, Señor. Que yo pueda seguir buscando de tu presencia, que nunca me aleje, que todas las decisiones, Señor, para amado, que yo tome en mi vida sean decisiones que te agraden a ti, mi Señor, para amado, porque a ti es que queremos agradar, mi Dios, y que no importa cuán viejo estemos, Señor, no importa la posición, en la situación que estemos, cuando nosotros creemos en ti, todo es posible, mi Dios, como le dijiste a Marta, Señor, para amado, todo es posible para aquel que cree en ti, que pone su confianza en ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en este mundo, en este planeta Tierra, mi Señor, y guárdanos de todo mal. Que todas aquellas cosas que escuchemos, aquellos rumores y todas, que no le prestemos atención, mi Señor, y que solamente prestemos atención a lo que viene de parte de ti, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Hemos orado y el pueblo de Dios dice...